cuando tú ya vas con un psicólogo y empiezas a leer libros motivacionales o de inteligencia emocional, te van ayudando a ese crecer, porque no nos enseñan cómo comportarnos cuando tenemos cosas complicadas en nuestras vidas, y ahí es cuando una persona puede salir o no. Siempre nos enseñan a que no llores y a que guardes tus emociones. Pero que cuando tú eres consciente de esas emociones y dices, sí la tengo, pero voy a salir adelante, porque sí se vale llorar, pero también el cómo lo voy a hacer, justamente ahí está la diferencia. Y hay muchas personas en la actualidad sufriendo en silencio y no tienen por qué hacerlo. Es normal que nos sintamos mal, es normal que no tengamos todo planeado, todo en perfecto estado, y es el cómo lo vamos a hacer. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Marco del Prete, estamos en una edición más de Marcados en esta segunda temporada y hoy nos acompaña Laura Aguilar Roldán. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Marcados es un podcast que lo que busca es platicar con personas que han sido marcadas por Querétaro o que han marcado Querétaro. Entonces me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy, Lau, que aparte somos compañeros de trabajo, trabajamos de manera muy coordinada, pero también, Lau, tienes una historia bien padre que contarnos, que platicarnos. A ver, vamos empezando por lo primero, ¿quién es Laura Aguilar? ¿De dónde viene? ¿Dónde naciste? Pues mira, yo soy de la Ciudad de México, ahí radiqué hasta los 20 años y luego ya me vine a vivir aquí a Querétaro. Ok, ¿y qué estudiaste, Lau? Soy abogada. Ah, mira, sí, soy abogada. Me fui a vivir a León. Okay. Bueno, estuve en México. Eres una nómada, sí. Entonces. Estuve en México. De México me fui a León, ahí terminé y luego ya me vine aquí a Querétaro. ¿Y solo estudiaste Derecho? ¿Tienes alguna especialidad? Sí, ahorita estoy estudiando la maestría en neuroeducación y tengo la certificación en coaching neurolingüístico. A ver, ¿qué te motivó? Porque aparte pueden ser que son cosas diferentes, ¿no? Sí. ¿Qué te motivó a estudiar primero Derecho? Pues mira, fíjate que a mí, y le voy a contar la historia como es, claro. Yo no era buena en las matemáticas. Y entonces fue como, ¿qué carrera voy a estudiar? Y bueno, fue Derecho, pero me encanta mucho el tema de la literatura, las leyes, defender, y en el camino pues encontré que pues ese era a lo que me quería dedicar, y hasta la fecha lo sigo ocupando. Fue más un enfoque social, sí, de procurar la justicia al prójimo, correcto, ¿no? ¿Y neuroeducación? Sí. ¿En qué se enfoca la neuroeducación? Empecé a estudiar mucho el tema de neurociencia, de cómo está nuestro cerebro compuesto, qué tenemos que hacer para aprender más rápido, para retener, para nuestros hábitos, y de ahí encontré la maestría en neuroeducación, y justamente es comprender desde la parte de cómo funciona nuestro cerebro, las sustancias, para poderlo emplear y poder aprender más rápido. A ver, ¿qué consejo les darías a los que nos escuchan para aprender más rápido? O para retener. Yo creo que el tema mucho del aprendizaje tiene que ver con la retención, ¿no? Sí, yo creo, cada quien aprende de manera distinta, pero el tema de la lectura es esencial, nada de memoria, y si tú empiezas a leer constantemente, o que sean libritos chiquitos, tú empiezas como a ver qué temas te están gustando, y si tú los replicas y los cuentas, de esa manera ya lo estás reafirmando. Hacerlo como socializarlo, ¿no? Como interiorizarlo. Yo me acuerdo cuando estudié la maestría que había 4 tipos de aprendizaje, ¿no? El círculo, el triángulo, el cuadrado, el estrella. Sí. Yo soy bien cuadrado, soy ingeniero industrial, yo soy bien cuadrado. ¿Cuál sería tu estilo de aprendizaje? Yo soy muy creativa. La estrella. Sí, soy muy creativa, pero además soy muy visual. Entonces yo todo lo que aprendo, lo aprendo a través de la experiencia y de lo visual. Ok, entonces eres estrella. Nada de memoria. Porque sí, o sea, los estilos rapidísimo. El triángulo es así como que muy estructurado, el cuadrado es muy cuadrado, el círculo es como que va y viene, pero la estrella así como que totalmente inspirador y sin ninguna regla, ¿no? Oye, y hoy eres coordinadora de la jefatura de gabinete. ¿Qué es lo que, primero, qué te llevó a ser, o sea, cómo llegaste a ser coordinadora de la jefatura de gabinete? Pues mira, yo siempre estuve en el sector privado, desarrollándome en todo temas de sistemas de gestión de calidad, organización, y me invitan a participar hace 6 años en el proyecto, y ya es que ingreso. Y la verdad padrísimo, porque toda la metodología empresarial la hemos estado aplicando en el sector público, y justamente ahí es cuando lo haces muy eficiente. Claro, porque sí, el que sea servidor público no quiere decir que no tengas que ser eficiente, al contrario, ¿no? Es algo que hemos desarrollado, que ustedes lo han impulsado muchísimo para función de gobierno, ha sido los indicadores clave, ¿no? O sea, empezar a medir el resultado de los funcionarios en base a sus actividades, porque
Y ya es algo que no sé, que a lo mejor no se difunde mucho, pero que sí es bien importante que nos ve lo entienda, ¿no? Que sepa que, por lo menos en el gobierno del Estado de Querétaro, sí hay indicadores que se miden Sí. semanalmente, mensualmente, trimestralmente, para beneficio de la ciudadanía, que al fin y al cabo son nuestros clientes, ¿no? No, y es esencial, lo que no se mide no se mejora, y Ujú. justamente cuando empezamos como a desarrollar todas estas metodologías, te das cuenta en dónde debes de ajustar, empiezas a afinar pues la pinza y vuelves al camino planteado o a los objetivos. Oye, y viniendo de la iniciativa privada, ¿cuáles fueron los principales retos que encontraste en el servicio público? Híjole, sí fueron muchos, ¿eh? La verdad es que el primero, pues en el sector privado, pues todo es como más rápido, no hay tanta burocracia, y pues aquí en el sector público sí, de repente en los tiempos, el papeleo es en donde te tardabas un poco más, pero conforme íbamos avanzando en hacer manuales y políticas, pues bueno, esto ya iba siendo más rápido, ¿no? Y va a ser cada vez más eficiente. Ya se empieza a tomar una dinámica que, lo digo en experiencia personal, siempre que te ponen un nuevo indicador y dices, oye, ahorita tengo que reportar un nuevo indicador. Sin embargo, es nada más reportar lo que estás haciendo, no es Sí. nada nuevo, no son tareas adicionales, sino nada más es reportar lo que, si lo estás haciendo y lo estás haciendo bien, pues nada más repórtalo, ¿no? Como dicen los sistemas de calidad. Dime lo que haces y demuéstralo. Y listo. Sí, justamente la semana pasada que pedí yo indicadores, me decían, nos acabamos de dar cuenta en dónde tenemos que empezar a ajustar, o que a lo mejor algunos indicadores los estamos sobrepasando, y eso que sí que hay que cambiar nuevamente la forma de medir para empezar a perfeccionarlo. Sí, porque el sobrepasar tu indicador no Ya siempre, hay una alerta. no siempre es tan bueno, ¿no? Sí, O sea, que lo mejor es tanto, quiere decir que o la meta fue muy baja o que es muy fácil es rebasarlo. correcto. Oye, y en tu experiencia como abogada, ¿ejerciste algún día? Sí, yo creo que en mis inicios estuve en Derecho Fiscal, me gustaba muchísimo, y en Derecho Administrativo. Y ya de ahí ya mudé completamente a temas administrativos. Y esa migración de la abogacía a la neuroeducación, al servicio público, ¿cuál fue así como que el principal desafío que encontraste en todas estas transiciones? Pues es que yo creo que cada una de las etapas que he vivido se han marcado. En el tema, cuando tú estás de estudiante en Derecho, la verdad es que pues sí te hacen como muchas novatadas, o sí es como muchas iniciaciones, y te tardas mucho tiempo. Digo, no sé aquí en Querétaro cómo esté actualmente, pero en León te tardabas muchísimo tiempo, pues como en el tema de crecer. Y en ese inter se da la oportunidad de que me dan en Toyota, trabajé en Toyota en el área administrativa, veía la parte legal, pero también veía más procesos administrativos, y ahí es en donde inicia mi educación con indicadores, con todo el tema de casing y demás. Y de ahí, ya que vengo a Querétaro, la parte cuando tengo hijos de cómo aprenden, cómo es más rápido enseñarles y demás, es cuando empiezo con la parte de neuroeducación, y eso ya lo aplico en niños y en adultos y demás en mi trabajo cotidiano. Oye, ahorita que platican, tienes niños, tienes dos hijos, Tengo ¿verdad? dos niñitos. Niños. Sí. No, una es Milano de 8 años y Ana de 5. Ah, qué padre. ¿Y cómo aplicas la neuroeducación en ellos que hoy son unas esponjas? Híjole, en todo momento. Yo creo que cuando Milano empieza, cuando nace él, pues mamá primeriza. Entonces todo lo quieres desde cómo van a aprender, Claro. el tema de motricidad y demás. Entonces lo empecé a aplicar sin saber, cómo leyendo, qué es lo que tenía que saber en X periodo y demás. Y de ahí fui investigando, y ya fue cuando llegué al tema de la neuroeducación. ¿Y dónde estudias neuroeducación? En la Náhuac. Ah, en la Náhuac. Qué interesante, no sabía En que línea. existía. Pero, a ver, hoy la tecnología nos permite hacer eso, es una maravilla que se pueda estudiar en línea. ¿Y cómo empatas tus funciones de mamá, funcionaria, y de estudiante? Pues sí, sí es complejo, ¿eh? Hay que estar haciendo malabares, porque pues están en una edad en donde ellos ocupan mucho tiempo de mí. Pero bueno, me organizo con mi esposo, y entonces en algunos momentos él está más presente en la parte de las tardes, o cuando tengo algunas reuniones, o en la mañana. Y en el tema del trabajo, pues todo el tiempo traigo yo la computadora, y en cualquier momento puedo resolverlo, o sea, lo que se necesite. Y en el tema de estudiar, pues sí lo voy en las tardes, o tardes, noches, o los fines de semana, que es cuando más tiempo tenemos como para ejecutar las tareas, ¿no? Uno de los grandes desafíos de estudiar y trabajar, porque tienes que dedicarle todo el día, y me consta que Lau, siempre que le escribes, siempre que le marcas, contesta, y sobre todo no todo contesta, sino resuelves, ¿no? Que es importante el estar resolviendo. ¿Y cómo te va en la escuela?
Bastante bien, ¿Eres matada? Sí, poco. Al principio me costó trabajo porque era muchísimo de estar leyendo, pero no es lo mismo que tú digas, oye, me voy a poner a leer este libro que me gusta, el tema, a que te dejan estudiar Sí, de claro. muchos, pues de muchos temas. Entonces aquí pues fue como empezar a desarrollar una metodología, porque si todo lo quieres hacer el fin de semana es muy complejo, entonces vas partiendo los temarios, vas estudiando y, por ejemplo, yo en mi caso no soy profesora. Entonces hay muchos temas prácticos que yo digo, Dios mío, ¿cómo los aterrizo? Y entonces ya empiezo a visualizar la escuela de mis hijos, lo que nos enseñan cuando estamos en las preceptorías, a mis hijos, sus tareas. Y ahí es cuando empecé a hacer como ese match, porque me costaba mucho trabajo y yo decía, Dios mío, yo no estudié pedagogía, ¿cómo la hago? Pero ya de ahí empecé como ya a visualizarlo como proyecto a mis hijos y ahí es cuando le di al clavo. Ya lo que decías hace un ratito en tema de aprendizaje, ¿no? Como a que aterrizarlo a tu experiencia personal y te permite aprender mejor o aplicar mejor lo que estás aprendiendo, ¿no? Sí, es correcto. Oye, y de lo que en este tránsito, ¿quién ha influenciado más en tu vida personal y profesional? Yo creo que mi mamá, muchísimo, es una gran influencia desde chiquita, es una mujer muy inspiradora. Pues siempre me dijo que no me... yo vengo de una familia muy tradicional, ¿no? En donde antes pues las mujeres se tenían que quedar en su casa, el tema de estudiar era, bueno, sí estudia, pero tú para ser esposa. Y mi mamá siempre me dejó muy claro que tenía que ser una mujer muy independiente y en el contraste mi papá siempre me retaba porque era como, no, no vas a poder, ¿no? O sea, era como ese tema, yo decía, no, claro que voy a poder. Y ahí fue donde yo empecé como a decir, claro que voy a poder y lo voy a hacer, ¿no? Pero tiene mucho que ver con ese yin yang que tuve en mi casa. O sea, tu mamá te impulsaba y tu papá te frenaba, que era tradicional, ¿no? Era normal. Y no porque fuera malo, simplemente... No, era lo que habían aprendido ellos. Exacto, entonces era, oye, a ver, tú te tienes que casar, tener tus hijos, estar contenta y esa es la felicidad, ¿no? Pero conforme vas creciendo dices, no, esto no va por aquí. Y ahí fue cuando empecé yo a decir, sí puedo, y a ponerme como retos y a quererle demostrar a mi papá que las mujeres actualmente podemos hacer lo que queramos y sin dejar una cosa con la otra. O sea, yo tampoco estoy peleada con que no tengas hijos, no te cases, no. O sea, en mi caso, el tener una familia y estar balanceada me ayuda muchísimo, ¿no? Habrá personas que digan, bueno, yo decido más bien apostarla a mi tema intelectual y se vale de todo, pero bueno, en mi caso el balance me ayudó muchísimo. Entonces tu mamá fue una fuerza importante, ¿no? Un motivador importante en lo personal. Y en lo profesional, ¿quién crees que ha sido tu mentor? En lo profesional. O alguien que tú digas... Yo creo que sí he tenido varios mentores a lo largo de mi vida. Y yo creo, por ejemplo, en el tema cuando me dices, ¿por qué decides estudiar derecho? Sí tenía un profesor que me dejaba, no sé, los diálogos de Platón y yo me ponía a estudiarlos y analizarlos. Entonces yo creo que ahí fue como el primer punto que me dijo, oye, si eres capaz de hacer todo un ensayo de los diálogos de Platón a este nivel, creo que puedes ser abogada. Y ahí he tenido muchos senseis o muchas personas, ¿no? Entre ellos el jefe Roger, el gobernador, ¿no? Entonces sí he tenido mucha gente que me ha inspirado. Ahorita que hablas de felicidad, ¿cuál es tu definición de felicidad? Pues yo creo que la felicidad es el que tú te sientas balanceado, el que te sientas completo haciendo lo que más te gusta. Claro, porque no solo es un estado de ánimo, ¿no? Yo creo que es un estado de vida. Sí. O sea, si trabajas en lo que te gusta, si haces lo que te gusta, si tienes un entorno amable, que no siempre va a ser, no todo va a ser positivo, ¿no? Siempre va a haber cosas negativas, pero si el saldo es positivo, creo que puedes alcanzar a ser feliz, ¿no? Y es el camino, porque muchas veces pensamos que es cuando llegamos y cuando llegamos no somos 100% felices, sino es el camino y que lo disfrutemos y sino que aprendamos de lo que estamos viviendo. Claro, lo que yo siempre insisto y coincido totalmente contigo es que hay que disfrutar la travesía y no tanto el destino, ¿no? Porque ya que llegas al destino, yo que cuando corres un maratón, pues lo que disfrutas es el entrenamiento, no tanto la carrera, porque es puro sufrir, pero el entrenamiento es lo que te lleva a eso, ¿no? Oye, y en neuroeducación, ¿quiénes son digamos, los exponentes o quién influye mucho en estos temas educativos? Pues traemos a Echeverría, la verdad, él trae mucho tema también ontológico de coaching, pero es muy bueno y justamente te enseña cómo programamos lingüísticamente para poder lograr los objetivos, ¿no? O sea, porque también la educación no tiene nada más que ver con que aprendamos todo de memoria, sino realmente con lo que tenemos que hacemos, el cómo nos hablamos, si lo hablamos en positivo, o sea, porque también el entorno de un pequeñito, cómo ha vivido, implica mucho el cómo lo va a desarrollar en el aprendizaje.
Y está, escuché el otro día que tu cerebro no distingue entre lo positivo y lo negativo, que si tú te Entre hablas... lo real y lo ficticio. Ajá, exacto, lo real y lo ficticio. Si tú te hablas siempre negativo, pues para tu cerebro siempre va a ser negativo, ¿no? El no puedes, no debes. El otro día platicar con mi hijo que a pesar hay veces que tienes que decir sí puedo, en lugar de decir, yo cuando corro, que digo, en lugar de decir no me voy a detener, mejor digo voy a continuar, ¿no? Correcto. Entonces, y es lo mismo, es exactamente lo mismo, nada más Sí. que el no ya te está poniendo un freno mental, ¿no? Sí, el cómo te hablas o esos diálogos internos o ese sobrepensamiento que tenemos influye mucho en que logremos o no nuestros objetivos. Mira, Mira, tenemos un una vecino. visita. Hola, gato. Mira, para los que no ven, hay un gatito Traes aquí. buena energía. Estoy vibrando alto. Sí. Deja que llegue a la casa, vas a ver cómo se va a poner blue. ¿Eh? Oye, pero, a ver, y ahorita platicando de precisamente felicidad o este desarrollo profesional, eres abogado y ¿cómo empiezas a ser coach? Justamente, ya cuando empiezo a ser consciente de el cómo pensamos nos afecta, a lo largo de mi vida siempre hice como el, a ver, porque hay personas que llegan muy lejos y hay personas que siendo tan talentosas a veces no llegan tan lejos o no son felices. Y justamente es cuando empiezo a investigar la parte del coaching, es el cómo nos hablamos y los diálogos internos que tenemos y el cómo sí podemos hace la diferencia para cumplir los objetivos. Si tú puedes poner a dos niños y a uno siempre decirle que no puede y al otro que sí, el resultado del que siempre le hablas positivo lo va a lograr, o el otro a lo mejor es muy resiliente, pero es uno entre 10, ¿no? Y el otro, si tú le hablas completamente positivo, pues lo va a desarrollar. Oye, ¿y cuál ha sido a ver, antes que esto, el coaching lo has enfocado en personas o en organizaciones? En organización, en ambas, Ajá. Pero más en organizaciones. O sea, cómo hacerlas de alto desempeño. Sí. Mira, ni puesto, ni mandado a ser sí. Coordinador de la jefatura de gabinete, que es la que coordina, hace que sea eficiente el gabinete del gobernador, pues decide todo lo que has aprendido como coaching para trasladarlo, ¿no? Sí, justo. En cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo más eficiente, en cómo la gente empieza a ser como consciente de que si tienes una meta, a lo mejor se vale que descanses, pero tienes que continuarla, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue la parte que a mí me motivó para hacer coaching y pues para empezar a trabajar con las personas desde el cómo sí, porque muchos creemos que el éxito es cómodo y la realidad es que no, nos cuesta mucho trabajo, es como una carrera, ¿no? Sí. Cuando yo empecé como en el tema de correr, yo dije, a ver, yo quiero saber qué es lo que se siente, porque es cuando el cuerpo te reta, o sea, cuando estás más incómodo es cuando las personas dicen no y abandonan sus sueños y el coach es el que te dice que te tienes que anclar a algo para que en esa parte incómoda tú puedas seguir caminando y alcanzar el objetivo. Mira, inconscientemente me he coachado yo mucho. ¿Sí? Porque siempre que estás incómodo, yo le digo al equipo siempre, yo mismo me pongo ese mantra de decir estar incómodo estando cómodo, ¿no? O sea, como que siempre tienes que estar pensando. Y el correr, el hacer un ejercicio físico te motiva a estar incómodo. Comentamos que hoy salí a las 5:30 a correr, entonces... El clima, el la sueño. Oscuridad, la oscuridad, el frío, pero todo esto pues te hace que cuando lleguen los momentos incómodos, lo sepas llevar a cabo, ¿no? ¿Cuál es tu, por ejemplo, hablando de incomodidad o de este trance de siempre estar buscando mejorar, cuál es así como que tu mantra o tu frase favorita? Pues yo creo que es el la que te saca, perdón. Sí, yo creo que es el sí puedo, pero también soy el ejemplo para mis hijos. Entonces vale descansar, y siempre se los he dicho, pero hay que seguir, ¿no? Y también mi frase favorita es, pues el que hace las cosas mal la primera vez, pues tarda más su andar, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese es mi mantra, sí puedo. Claro. Sí puedo. Sí, todo es posible. Yo ahorita que hablamos de mantras, y ahorita que hablas presente el diálogo interno, el otro día una frase que últimamente me marcó mucho, que decía que la obsesión vence al talento. Hay gente que puede ser muy talentosa, pero si no le echa ganas, si no se esfuerza, si no se motiva, si no trata de estar siempre mejor, si no se obsesiona con ser mejor, ¿no? Y obsesión siempre dentro de un ámbito positivo, ¿no? Porque a veces la obsesión puede ser, se puede interpretar como un valor negativo, pero esa obsesión hace que mucha gente que tiene un talento natural, si no está obsesionada por ser mejor, pues ahí se queda el talento y nunca lo va. Sí, y no lo explota. Y tiene que ver mucho con diálogos internos, ¿no? Siempre está platicando. Oye, Lau,
¿Y qué buscas en tu vida profesional? O sea, después, ahorita eres coordinadora de la jefatura de gabinete, ¿qué es lo que es? Y todo este aprendizaje, ¿qué te ha dado? Es decir, fuiste abogada una motivación de justicia, ¿no? Eres coach pues por ayudar, también hablando, si quieres, no de justicia, pero cómo ayudar a mejorar a las personas, a las organizaciones. Y hoy estás en una función que te permite ayudar a los demás, ¿no? Sí. ¿Qué sigue en el camino de Laura? Pues mira, la verdad es que a mí, en el tema de estudiar, siempre estoy buscando qué estudio, ¿no? Pero yo creo que uno trasciende y dentro de los libros que de repente leo, por ejemplo, Logo, que es sueco, justamente te habla de que todo el tiempo estamos como buscando en el tema material o efímero y el tema de qué aportas tú a los demás y que esas personas se lleven ese aporte o cómo mejorar desde la condición de políticas públicas o el tema organizacional o el tema de familia, o sea, porque al final todo va como muy en engrane, ¿no? Entonces es ser una herramienta para que las personas puedan lograr cumplir sus objetivos, crear políticas públicas que realmente nos funcionen, o sea, hacer un entorno más equilibrado y más balanceado. Sí, porque cuando estás en el servicio público te vuelves una herramienta, efectivamente, para cambiar la vida de las personas, para que tu estado sea mejor, para pues, generar mejores condiciones de vida, ¿no? O sea, estaba leyendo que has escrito artículos, has escrito, últimamente me puse a echar un clavado. ¿Cómo el coaching previene adicciones, por ejemplo? Escribiste un artículo hace poquito, ¿no? Sí, Con respecto a las adicciones. la verdad es que el tema de las adicciones es muy complejo, pero y tiene mucho también que ver con el entorno de la persona, ¿no? Del individuo. Pero si tú realmente, es como el deporte, si tú realmente estás muy ejercitado y eres una persona que estás haciendo ejercicio físicamente, pues tu cuerpo va a rechazarlo. Y de la misma manera, si tú en tu mente estás balanceado, tienes confianza con tu familia, comunicación en tu entorno y demás, eso va a hacer que blindes, porque las adicciones justo es eso, las tomo porque algo me falta. Entonces, si yo estoy completo realmente, eso va a impedir a que yo llegue a un tema de adicciones, ¿no? Ahora, y adicciones a todo, o sea, desde el celular, la comprita, el tema de alguna sustancia, a lo mejor un vicio de alguna apuesta, o sea, cuando tú te sientes vacío, siempre va a llegar algo malo a quererlo ocupar. O bueno, mi papá decía que hasta en la virtud el exceso es malo, ¿no? Sí. Entonces, workaholismo. Exactamente, justo me iba a decir eso, ¿no? Yo me considero workaholic y sí, quieres, cuando no trabajas tanto, sientes que te falta algo, ¿no? Sí, que te sobra mucho tiempo. Sí, exactamente. Ayer que fue un día tranquilo, por eso me puse a limpiar la cocina. Estabas platicando antes de iniciar que ayer me puse a limpiar la cocina porque quería, estaba así como que... Sí, me sobra tiempo, ¿qué hago? Así soy igualita. O sea, pero ese es un enfoque que, bueno, puede ser pensado de manera negativa, ¿no? El workaholic. Pero al fin y al cabo, pues es una manera también de conducir un objetivo, ¿no? Llegar a un objetivo. O sea, ¿cuántas horas tú trabajas al día normalmente? La verdad es que considero que también soy workaholic, porque sí puedo estar de 10 a 12 horas, o sea, mi cerebro constantemente está pensando, y me pasó lo mismo que tú ayer, ¿no? O sea, era como, tengo tiempo libre, ¿no? Claro. A ver, niños, vamos a hacer esto. Y entonces me decía mi marido, no todo el tiempo tenemos que estar planeando y haciendo actividades constantemente. Entonces, yo creo que todas las adicciones son malas y justo vienen a llenar un vacío. En el tema laboral sí es necesario, porque yo sí he conocido casos de personas en donde pierden a sus familias por el exceso de trabajo, ¿no? Porque te metes en un entorno en donde eres tú y todo va en torno a tu trabajo y entonces vas descuidando las partes medulares, pues como de tu familia, tus hijos, tus amistades. Y justamente ahí es en donde cuando te empiezas a sentir solo, pues empiezan otras problemáticas. Claro, o empiezan otras adicciones, a completar lo que dejaste de recibir por la familia, ¿no? Sí, yo creo que todo es un balance. Sí, coincido contigo. Y que no, el balance no son partes iguales, creo que es importante también decirlo, ¿no? Porque dicen, hay 8 horas de dormir, 8 horas de trabajar y 8 horas de familia. Ay, en un mundo ideal podría ser que sí. En un mundo... Haciendo el ejercicio no creo que sea posible. Por eso, o sea, sí. Oye, ese ejercicio no sale, no. O sea, a menos que fuera, como dicen los economistas, ceteris paribus, ¿no? Siempre todo parejo, no pasa nada y tienes 8 y 8, ¿no? Pero yo creo que en ese tema puede ser workaholic y es algo que lo vivimos los que trabajamos mucho, pero más que buscar cantidad es buscar calidad, ¿no? Sí. Porque hay veces que el trabajo no depende de que tú decidas
sobre todo en el servicio público, estarás de acuerdo, Sí, que no. tú dices, ya son las 6 de la tarde, ya cierro la Ya, o oficina, ya, me voy, pum, ¿no? no. Pues porque un estado, pues 24/7 está funcionando, aunque sean horarios administrativos, todo el día tienes que estar Sí. viendo pendientes, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si coincidas conmigo, que tiene que ver más la calidad que la cantidad, ¿no? No, ya habrá tiempos en donde tú vayas viendo, oye, sabes que ahorita tengo muchísimo trabajo y estoy al 100 en el trabajo, y ese 100 le va a restar a lo mejor en el tema de la diversión, de la familia, de todo tu entorno social. Y luego, bueno, viene un poco menos de carga laboral y entonces ya viene que el problema con el hijo o alguna otra cosa, ¿no? Entonces al final siempre van haciendo esto, pero el tenerlos, como tú dices, como relojitos, pues no es funcionable. Y sí, o sea, y también es un tema de estudio cuando ves a las mujeres que queremos hacer todo y para todo queremos hacer magia y nos enseñan a que queremos ser perfectas siempre. Y no, la realidad es que donde tú le estés apostando más, le vas a bajar un poquito la carga o te vas a desgastar tú y la factura te la van a pasar después. Pero a ver, mi reconocimiento a todas las mamás que trabajan. O sea, Sí, yo tengo la oportunidad de trabajar con muchas mamás que, la verdad, yo no sé qué, yo no podré hacer lo que hacen ellas, de que voy a recoger al niño, voy a regresar y a los niños tenerlos bien y estar pendiente de su educación y sí, dejarles comida y de la ropa, porque siguen siendo tareas que aunque el marido ayude, son desafortunadamente inherentes a la mujer. sí que Oye, no las que puedes descubrir. preparar la comida. Pues el marido, aunque habremos algunos que nos gusta cocinar, no lo haremos de día a día. O sea, yo cocino por placer, pero la mamá Sí, que trabaja tiene que cocinar para dejarle la comida a los niños, el lunch y la comida preparada, la ropa. Yo podría lavar mi ropa, pero no en un patrón de decir siempre va a estar lavada la ropa de mis hijos. Entonces, para las mujeres que trabajan y que son mamás, la verdad mi sí, es reconocimiento. muchísimo trabajo el que hay detrás, ¿no? Y también mucha comunidad, porque pues también tenemos personas que nos Claro. respaldan, nuestras mamás, nuestras suegras, no sé, Órale. la persona que nos ayuda y demás, ¿no? Sí, y ese es algo que hay que reconocerles, ¿no? O sea, mi reconocimiento a todas las mujeres, le digo, que trabajan conmigo. Yo tengo la fortuna de trabajar con muchas mujeres en la oficina. Son prácticamente puras mujeres y eso pues, también te Sí. sensibiliza, ¿no? Pero, y reconocerles, ¿no? Oye, Lau, en tu proceso de coach, ¿cuál puede ser? Platícame una anécdota que te ha dejado así como que marcada. En mi proceso de coach, yo creo que sí, es que sabes que encuentras de todo tipo de clientes o de personas que quieres empezar a ayudar. El tema es que a veces, por ejemplo, en mi caso yo me frustraba, o sea, las primeras prácticas yo decía, híjole, es que cómo logro que esta persona viene a mí y me pide consejos y no las hace, ¿no? O sea, ¿cómo logro? O vamos muy bien y de repente, ¡fum!, se cae, ¿no? Y volvemos a empezar. Entonces, también como coach nos enseñan a que los resultados no siempre son de nosotros o no son de nosotros, Claro, sino de la persona. claro. Nosotros tampoco les podemos decir cómo lo tienen que hacer. Somos como ese diálogo interno en donde, bueno, si no, ¿cómo lo Eres harías? el Pepe Y Grillo. sí, si no te funciona así, entonces, ¿cuál sería el mejor o el peor escenario? ¿No? Entonces tú les vas poniendo escenarios y contrastes hasta que la persona llega al objetivo o al resultado que se necesita. Pero en ese inter pueden pasar muchas cosas, desde que está divorciándose, desde que está atravesando por una situación compleja y como les dices, no, olvídate de eso. Entonces, a veces tienes que empezar a tratar esos temas de, bueno, a ver, ¿por qué pasó? Y te descuidas un poco de los objetivos primordiales o tienen que ir al psicólogo o al psiquiatra en algunas otras Ahora situaciones tan y así. retomas todo el tema de coaching. Si nos enseñan a que no podemos, o sea, nosotros no somos psicólogos, y sí a diferenciar, nosotros somos hacia el futuro, el presente y hacia el futuro. Todo lo que tenga que ver con el pasado siempre va a Es ser un chamba de alguien más. terapeuta, exactamente. ¿Y tú estudiaste coaching en alguna institución? Sí, en la Ibero, Ah, mira. sí, De igual en León. línea, No, en Puebla. bueno, es que a ver, este mundo digital que también, hablando de adicciones, pues nos ha Sí. vuelto mucho más propensos a estar conectados, ¿no? Y hablabas algo también de violencia digital, ¿no? Tú estás clavado mucho Sí, en temas de violencia digital. y es que son temas que pues antes no los veíamos, ¿no? Claro. O sea, y ahorita el tema de traer todo en el celular pues implica que necesitamos empezar a regular pues todo el tema que vemos a veces en redes sociales porque uno se puede expresar de manera
correcta, oye, ¿sabes qué? Difiero o no estoy de acuerdo, pero ya cuando la gente traspasa esa línea de respeto, pues al final pues es violencia digital o el que suban algo que no te gusta, inclusive a tus hijos tampoco debes tú de subirlos porque pues al final aunque están chiquitos en algún momento va a ser como mamá, eso no Claro. me encanta. Y toda esa tecnología hace que nosotros estemos inmersos en que necesitamos más prácticas o instrumentos jurídicos para regularlos, porque existen y hoy en día son problemas muy graves para los adolescentes. Sí, claro. Porque hay muchos jóvenes que están adictos a la pantalla y que Sí. a través de la pantalla son propensos a recibir violencia, ¿no? Desde que no le dieron like a la publicación, él esperaba tantos likes y no se lo dieron, y cuántos casos hemos visto de... Y cómo te impacta, ¿no? O sea, la realidad es que los jóvenes ahorita viven en una perspectiva muy distinta a la que a nosotros nos tocó, porque justo un like como te puede poner contento, o como el que no llegues a los likes como te puede deprimir, o Claro, como lo que ves tú en redes sociales en una historia de 3 segundos, 4 segundos, en donde ves a la niña súper arreglada o al niño haciendo súper ejercicio y que crees que esa es su cotidianidad. Y detrás de eso hay una grabación de 1 hora que no es real, en donde todo lo estás trazando para que sea perfecto y la realidad es otra. Entonces, justo por eso también empecé a hacer contenidos, porque la parte de que seas responsable con lo que tú vas a transmitirle a tu público realmente es una tarea titánica, porque muchas veces suben muchos contenidos que, pues, más que ayudarle a los jóvenes, idealizamos y eso los lleva a una depresión claro. impresionante. Sí, sí, sí. Y hay cuántos casos ha habido que porque no sacaron el like o porque no le dieron like, o cuántos hay que por querer like se han muerto, ¿no? El otro, bueno, hay muchos casos, no va a tocar temas tristes, pero cuántas personas se han muerto por querer un selfie o por O querer... la foto perfecta y Exacto. Y van se caen a... al barranco, ¿no? Y literalmente se caen al barranco, ¿no? Oye, hablando de organizaciones, tú has sido una gestora importante, una facilitadora para que muchos de los secretarias o dependencias se certifiquen como Great Place to Work. Sí. ¿Qué lecciones te deja eso? Porque antes, supongo que antes de eso ya también lo habías implementado. Ya nosotros en el sector privado ya traemos la certificación ISO y traemos el tema de Great Place to Work. Y la realidad es que al principio la gente no le apostaba, y te estoy hablando de un sector privado en donde decían, ¿qué es eso? No, todos felices, no es todos felices y aquí no pasa nada. Realmente es una política en donde dignificas al colaborador, en donde a través de estarlo reconociendo, él empieza a crecer y te hace como mucho eco que eso pasa en la vida real. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, pues no es todo el tiempo esa exigencia, sino tú los vas reconociendo, los vas motivando. Si eso lo vas a poner en un colaborador, si el colaborador sabe qué tiene que hacer, sabe cómo lo vas a medir y cuáles son las reglas del juego y además lo vas a reconocer, él va a estar contento con su trabajo y la rotación va a bajar. En donde antes estaba, pues la rotación era altísima, yo decía, ¿qué hago para que los colaboradores no roten? Y tiene mucho que ver el cómo se sienten y cómo es su jefe directamente con ellos. Sí, el Great Place to Work es un certificado. Es un certificado internacional. Que se le otorga a las organizaciones, no tiene que ser empresas nada más, por buscar que sea un buen lugar para trabajar, ¿no? O sea, no necesariamente que se pague el mejor sueldo, no necesariamente que sean las mejores prestaciones, sino quien esté trabajando ahí se sienta contento de trabajar, ¿no? Cuando vas a trabajar, sabes que es una relación comercial, ¿no? Vas a darle horas de tu tiempo por un sueldo, ¿no? Sí. Eso es al final lo que representa el trabajo. Pero el Great Place to Work lo que busca es certificar a empresas, organizaciones que no excedan, sino que el entorno, no sé, a lo mejor... Sí, el entorno sea el ideal para el colaborador. Tienen una métrica y van calificando como puntos, ¿no? Entonces, lo primero es que, bueno, cuando tú entras a la organización, tuviste una inducción, conociste a tus compañeros desde el principio, te presentaron a tu jefe, tu espacio, o sea que cuando tú llegas a un lugar nuevo, desde ahí, tú no seas como, chin, me siento incómodo, estoy en un lugar en donde no sé ni dónde está la copiadora, ni el baño, ni el café. Entonces, desde ahí tú vas apapachando al colaborador desde el punto de, bueno, estas son tus funciones, este es tu jefe, eso es lo que tienes que hacer, estos son tus horarios, tus instalaciones,
Y ya de ahí vas calificando desde el cómo reconoces, cómo se siente el colaborador en su entorno, si tiene las condiciones ideales en su trabajo, o ya sabes que pues tiene una silla que lleva un año y no tiene una pata, pues entonces cómo Claro. esperas que 8 horas esté sentado así, ¿no? Ujú. Entonces son muchas cosas y como tú dices, que no tienen que ser extraordinarias, sino que a veces los pequeños detalles son los que hacen la diferencia con el colaborador. Y lo padre de esta metodología es que, como es internacional, pues tienes un parámetro Sí. para compararte con empresas, no las mejores, bueno, sí las mejores del mundo, pero de todo el mundo, ¿no? Entonces, oye, el grueso de las empresas se dedica en, a lo mejor, actividades sociales. El grueso de las empresas se dedica en el salario emocional y te da un norte para beneficiar al empleado, ¿no? Sí. Y los resultados, la verdad es que cuando tú empiezas a ver esas métricas, no nada más tiene que ver el cómo se sienten, sino si ellos están 100% despreocupados por esas cosas que a veces nos quitan tiempo, ellos van a ser productivos Claro. y vas a reducir completamente el tema de que se vayan, porque el que se vaya un colaborador implica el que tengas que volverlo a capacitar. Ya déjate el tema administrativo de liquidaciones y demás, sino el que tienes que volver a contratar, a capacitar y que la curva de aprendizaje es de 6 meses, claro. ¿no? ¿Y eso cuánto te cuesta en una empresa? Entonces, si realmente en lugar de, si tú lo inviertes realmente en que el colaborador esté idealmente en un espacio bien, costo-beneficio es alto. Y la jefatura de gabinete, por ejemplo, fue la primera dependencia Sí. pública en obtener, ¿a nivel nacional? Sí, a nivel nacional fuimos los primeros. O sea, en obtener el Great Place to Work. ¿Qué retos implica para la administración pública? La CEDESO también ya lo obtuvo, pero empezamos con el ejemplo de la jefatura de gabinete, ¿no? ¿Qué retos tú crees que implique para el servicio público? Porque es diferente, son organizaciones al fin y al cabo, pero con diferentes matices, sí, ¿no? Mira, a veces nosotros pensamos cuando estamos por fuera que trabajar en gobierno todo está padrísimo y tenemos exceso de tiempo y la realidad es que no. Entonces, primero es el cambiar el paradigma del colaborador interno porque también es, bueno, yo estoy en el público y ¿por qué tendré que tener eso si no soy una privada, no? O sea, empiezan como esos paradigmas entre colaboradores. Esa es una, el cambiarles el chip porque tenemos gente ya como de muchísimo tiempo con mucha antigüedad y ya de ahí pues empezar a trabajar porque es bueno, ¿qué política o qué voy a poner para que los colaboradores realmente, ¿no? Entonces, mediciones, ¿no? O sea, al principio es como no estamos acostumbrados a las mediciones, en el tema de pues reconocerlos, todo el tiempo estamos como con prisa y todo urge, entonces el tema de, bueno, vamos a reconocerlos, ¿cómo? Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, son muchos porque retos. estás limitado a lo que es una gran organización de pues, cuántos empleos, cuántas personas dependen del Poder Ejecutivo del Estado, ¿no? Son miles de personas que querer reconocer a todos al mismo tiempo será imposible, ¿no? Entonces, el encontrar mecanismos que los haga sentir con pertenencia, porque al fin y al cabo eso es lo que hace, le da el valor agregado, ¿no? Que en una empresa a lo mejor te sientes propietario porque sabes que hasta participas en utilidades o tienes un beneficio económico adicional, pero en el sector público pues no, porque no, la utilidad es social. Sí, y pues porque con cada cambio de administración se van renovando ciertas personas, ¿no? Entonces también eso es como de, bueno, me estás enseñando ahorita algo y a lo mejor yo no voy a tener como en una empresa privada en donde vas a tener toda una carrera, ¿no? Pero aquí depende mucho de pues desde qué enfoque lo estés viendo. Y que te permite al final ir proponiendo políticas públicas, ¿no? Para beneficio de la ciudadanía. Yo creo que el principal beneficio del Great Place to Work es que el funcionario, el servidor público se sienta reconocido, se sienta parte importante de este gran engranaje y que desarrolle política pública, ¿no? Y también la parte del cómo lo va a transmitir con la persona, porque al final yo lo veo como en una empresa, ¿no? O sea, tenemos nuestro cliente y el cliente es el ciudadano. Claro. El cómo lo vamos a atender, el cómo lo voy a llevar a un trámite, el cómo lo voy a llevar a su solución o lo voy a llevar en el camino para, ¿no? Nada más el cómo les decimos las cosas cambia muchísimo ese chip. Porque el servidor público para eso está, para ser un facilitador, ¿no? Sí. O sea, probablemente no pueda resolverle todo el problema, pero tienes que facilitarle a resolver el problema, ¿no? Y el cómo lo llevas, si se lo dices, hay una gran diferencia. Sí, o sea, pero eso depende de si te sientes parte de o no. Sí. Oye, Lau, y en tema de ahorita que hablamos de política pública, ¿cuál crees que sea la política pública o vamos a poner 3 políticas públicas importantes para el crecimiento del Estado? Justamente venía leyendo en la mañana uno de los retos. Querétaro es uno de los estados de la República que más recibe gente pues de otros lugares, ¿no?
Entonces, el que tengamos gente foránea, pues implica que pues haya menos espacio o capacidad en el tema del transporte, servicios públicos y demás. Entonces, yo creo que ahí tendremos que voltear a ver para que veamos cómo vamos a salir del tema de cuando los foráneos vienen a vivir aquí con Claro, nosotros, ¿no? ok, Porque pues estamos muy cerquita de México y eso hace que la gente diga, bueno, en México hay mucho tráfico, entonces nos venimos a Querétaro. claro. Pero si la gente sigue viniendo y nosotros no tenemos esa capacidad para reaccionar o para planear, pues en algún momento nos vamos a meter en un O sea, conflicto. entonces una política pública es la planeación, ¿no? La Tener, planeación, tener capacidad de planeación para el largo plazo. sí. Y la otra, que termina. Reconstrucción, el tejido social. Ok, Yo soy de las causas del tejido social y en el tema de la calle, y no nada más es un trabajo de gobierno, sino es un trabajo de comunidad. Oye, a ver, hablamos mucho del tejido social, ¿no? O sea, ¿pero qué es el tejido social? Pues la sociedad, cómo se va a desarrollar o cómo va a interactuar unos con los Ok. otros, el que los jóvenes no caigan en adicciones, Ujú. en donde no hay esta desigualdad entre clases sociales, en que realmente la gente se pueda desarrollar y tenga esas oportunidades y no viva con violencia, yo lo veo como la parte del tejido social. Y hablando como política pública puede ser la equidad, ¿no? O sea, generar condiciones de equidad para todos, que tengan las mismas. El gobernador dice una frase que me gusta mucho, que cuando Dios repartió el talento de manera equitativa, más no las oportunidades, ¿no? Sí. Entonces, la política social puede ser igualar el piso para que todos tengan las mismas oportunidades, ¿no? Es correcto. Y trabajar también, pues con esta, me decían ahorita, oye, es que hemos perdido mucho nuestras tradiciones, los valores. Ahorita traemos el tema de Querétaro por la Paz, pero realmente es un tema en donde todos estemos echando mano de, ¿no? Claro. O sea, desde la comunidad, porque cuando vas de repente es como todos de este lado, pero también hay muchas cosas vecinales que entre ellos se pueden coordinar y pueden resolver o invitarlos a foros para que participen. O sea, que realmente el ciudadano sea más participativo en las decisiones de gobierno. Sí, porque a veces lo vivimos, ¿no? Muchos ciudadanos no están de acuerdo en una política pública, pero no hacen nada por impulsarla o por aplicarla. O para proponer otra. Sí, ahorita que las fiestas de Sembrinas acaban de pasar, pues nos quejamos de la calidad del aire, pero somos los primeros que tronamos cohetes, ¿no? Y los cohetes inciden en la calidad del aire, ¿no? Entonces, eso puede afectar. Y la tercera política pública que sea. Entonces, estamos hablando planeación, equidad. Mujeres. Ok. Igual, desde empresas, o sea, y tú que estás en ese sector, el generar políticas para que sea equitativo todo el tema de las mujeres, nos podamos seguir desarrollando y también pues justo ponderar en el tema de, pues tenemos familia, ¿no? Entonces también llegamos a casa y estamos con ellos y lavamos y planchamos y demás. Entonces el trabajo nunca se acaba después de nuestras horas laborales en la empresa o donde nos encontremos, ¿no? Entonces, buscar esa empatía y esas políticas en donde la mujer pueda seguirse desarrollando. Ok, está padre eso. Porque sí, por lo que hablamos hace un momento, siempre la mujer, por idiosincrasia y tradición, es la que tiene menos posibilidades de desarrollarse, ¿no? Sí. Entonces, volvemos a lo mismo, equidad, poner el piso parejo, pero enfocado hacia las mujeres, ¿no? Oye, Lau, ahora hablamos hace ratito del deporte. Fuera de la chamba, fuera del el día a día, ¿qué te gusta hacer? Pues mira, voy al gimnasio, hago ejercicio a diario, hago ejercicio funcional. De repente ya cuando estoy muy estresada también hago yoga. Muy bien. Y empecé en el tema de las carreras hace como 2 o 3 mesecitos. Corrí en Querétaro Maratón y empecé a correr, pero justo me di cuenta que normalmente mis objetivos siempre van muy planeados a familia y a lo laboral. Pero como deportista nunca me había puesto como un objetivo, o sea, hago ejercicio y hasta ahí. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, voy a incursionar en el tema de empezar a correr, porque justo me han tocado clientes en donde me dicen, bueno, es el deporte. Y yo digo, ay, no, quiero como entender o saber cómo llegas al límite y qué les tienes que decir cuando dices, ya estoy a nada de llegar a mis 15 kilómetros, o sea, ¿qué pasa en tu mente, no? Entonces empecé a correr y justo, ¿no? Desde el tema de que pues te tienes que despertar temprano, hay frío a lo mejor, hay incomodidad y luego llegas y si eres nuevo, como me pasaba, pues corres y se te va el aire y dices, Dios mío, ¿cuándo acaba esto? ¿No? Y a lo mejor no me estás corriendo 5. Entonces, ¿cómo tu cuerpo empieza a sabotearse completamente por todo? Si el frío, el aire, está inseguro, me tengo que parar. O sea, a mí me pasaron así 80 ideas antes del no
para no ir a correr. Claro, claro. Y ya cuando estás ahí dices, bueno, ya, y además lo disfrutas y ya llegas a tu casa, ya llegas hasta con brillito en la cara porque ya sudaste, te ves diferente. Sí. Y creo que sí está comprobado que correr realmente hace que te veas más joven y te sientas mejor. Entonces, por eso yo corro mucho. Sí, y se te nota que siempre estás en forma. Entonces, al final, justo por eso empecé a correr, porque es el cómo retarte y qué decirle a tu cuerpo para cuando no tienes ganas de hacerlo. Porque aparte, en este mundo que todo es tan inmediato, que si quiero ver una noticia la busco en un segundo, que si quiero comprar algo lo pido sin tener que ir a la tienda. Yo creo que lo único que este estilo de vida nos puede dar es salud. Sí. Es decir, es algo que tienes que luchar por ello. O sea, quieres estar saludable, debes hacer ejercicio. Quieres estar saludable, debes seguir una dieta. No de hoy comí y mañana la rompo. Claro. Es un proceso. El beneficio físico se construye con mucho tiempo y no te lo da la inmediatez de esta vida. No, claro que no. Lo vas haciendo paulatinamente y dices, bueno, a ver, quiero correr medio maratón. Pues no puedes llegar ese día y decir, voy a correrlo. Tienes todo un proceso de dormir, de alimentación, de prepararte. Y justo por eso empecé con el tema del maratón. Y como lo decías, tienes el equilibrio en la familia, en el trabajo, pero luego el equilibrio personal es bien importante, ¿no? Sí. Para poderlo proyectar. Yo creo que todos proyectamos lo que somos, ¿no? Entonces, si no estás equilibrado al equilibrio de cada quien, porque volvemos a lo mismo, no es dividir el día entre 3 y 8, no. 8. El equilibrio de cada quien lo vas proyectando, ¿no? ¿Te gusta leer? Sí. ¿Qué es lo que? A ver, ¿cuál es el libro que más te ha marcado? Tengo varios libros, por ejemplo, El arte de amar, me gusta mucho. Uh-huh. El tema de la ridícula idea de no volverte a ver, de Montero, ese me gusta mucho porque justo habla de cómo una mujer en una época ya pasada vive un amor tórrido de su esposo, pero al final los dos son científicos y descubren el polonio. Pero quien lo descubre es ella, y cómo ella en un mundo de hombres tiene que disfrazar o tiene que ver de qué manera acude para que ella sea la galardonada, ¿no? Entonces al final el esposo fallece y de ahí cómo empieza su vida a cambiar. Pues es una historia real. Sí, es una historia real. ¿Para qué te digo al año? No la quiero regar, pero bueno, es una historia real, pero habla justo de la resiliencia de la mujer, claro, y de todo en un mundo de hombres, ¿no? Y más en ese entonces. Sí. Y más en un sector científico que la mujer era relegada absolutamente. Sí. Platicaba hace un par de episodios con Daira, la niña tan inteligente, que ella hablaba de Marie Curie, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar Marie Curie para... Es correcto. Oye, ¿el polonio lo descubrieron en Polonia? Porque es polonio. No sé por qué le pusieron, por qué tiene el nombre de polonio, pero pues bueno, fue una mujer. Ah, mira, eso no. Y bueno, ¿cómo se llama ese libro? La ridícula idea de no volverte a ver. Ah, qué bonito. Y aparte, pues es romántico. Es un nombre fuerte, ¿no? Sí. Es un nombre muy fuerte. Sí, y además, es romántico, habla del amor propio, del amor en pareja y del tema pues laboral, ¿no? Entonces claro, está muy padre. ¿Qué otro te gusta? El arte de amar, que justo habla de las facetas del cómo amamos desde nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja, y que al final pues no se acabas, ¿no? Sino vamos descubriéndolo y introspectando. Y que siempre, todo es amar al fin y al cabo, ¿no? O sea, todo. Ya sea que tengas amor personal, o amor al prójimo, o amor al arte, amor a las plantas. Sí. Yo creo que todos aman algo, amor al dinero, o sea, y eso es un motor para la vida, ¿no? Sí, es correcto. El cómo te impulsa ese amor para poder lograr las cosas. Uh-huh. ¿Y estás leyendo algo ahorita? Aparte de tus lecturas. Fíjate que inicié, yo creo que este año voy a volverlo a hacer. Empecé con las 48 leyes del poder, y es, un día, ¿no? Sí. Y de ahí empecé con el diario de los estoicos, y de verdad está padrísimo. Sí, ya lo voy a acabar. Pero pues ya se va a acabar el año, entonces. Pero justo cuando empiezas a leer una lectura diaria, te ayuda y no me lo vas a creer. O sea, de repente yo no salgo sin leerlo porque es, a lo mejor hoy no estoy en mi mejor mood y lo leo y me engancho con alguien. Claro. Pero lo que dice ahí, si tú lo aplicas en tu día a día,
hace la diferencia, claro, de verdad. sí, O el que contigo. salgas todo deprisa, no lo leíste y de repente ya te enojaste con alguien y dices, Dios mío, ¿y mis prácticas dónde Claro, quedaron? claro. Pero si lo lees diario ese o cualquier otro que tenga una reflexión del cómo ser o cómo conducirte en alguna circunstancia, te da herramientas emocionales. Sí, yo creo que toda la lectura que tenga que ver con la superación personal, con el ser mejor, abona, porque vuelve a lo mismo, el estar bien con uno mismo no te lo da nadie más que tú mismo. O sea, por más coaching que vayas, si no decides trabajar para ser mejor, no lo vas a lograr. No va a funcionar. Qué padre, yo no lo leo tan seguido como tú, pero sí lo tengo en la cabecera ahí el diario del estoico, que que últimamente creo que también es una de las buenas cosas que nos está pasando, ¿no? Que esta vida tan frenética, el que retomemos el estoicismo como una Sí. forma de vivir, nos ayuda mucho porque todos queremos tener control sobre todo y no se puede. Es correcto. Y controlar a las personas también. Claro. Y entonces, pues cuando empiezas a salirte de la caja y empiezas como a fluir, empiezas a ser menos neurasténico, porque Claro. justo es eso. O sea, la gente que la ves enojada es porque se les salen las cosas de control. Y francamente no podemos controlar absolutamente nada, solo nuestras emociones. Así es. Yo cuando hablas de fluir, me viene mucho a la mente el agua. Porque el agua es impresionante cómo fluye, pero modifica, ¿no? El agua genera ciudades, o sea, vamos, genera senderos, cambia, rompe la roca fluyendo, no rompiéndola, ¿no? O sea, transforma la roca fluyendo. Entonces es algo que hay que seguir. ¿Qué tipo de música te gusta escucharla? Fíjate que por el tema de la tranquilidad, o sea, de como todo el tiempo estoy como muy corriendo, a mí sí, yo soy de abundancia, de música para generar alineaciones energéticas buenas y demás, ¿no? Entonces siempre es como música calmada, relajada, con sonidos de naturaleza, de pajaritos, y ya si no estoy escuchando eso, pues realmente soy de todo, pero pop. Popera. Popera. ¿Gusto culposo de música? Karin León. Muy culposo, ¿eh? No, no es tan malo, no es tan malo, Karin León. ¿Y de comida qué es lo que más te gusta comer? Ay, yo soy amante de la pizza y de las pastas, me encantan. La comida italiana. Sí, la comida italiana. Eso es muy bueno. ¿Y la pasta qué salsa es la que más te gusta? La boloñesa. Y si sabes que la boloñesa es una salsa de carne y no de tomate, como muchos creen, es que le preparas y cocinas. Sí, poco, pero, o sea, digo, no tengo mucho tiempo, entonces No, pero cuando cocinas te gusta. ¿Y qué te gusta cocinar? Pues mira, o sea, te puedo hacer chiles rellenos, espagueti. A la boloñesa, obviamente. A la boloñesa, lasaña. Yo creo que lo italiano me sale bastante bien. Carnita asada. La comida italiana es tan, o sea, parece que es bien complicada, pero es tan sencilla de origen que es fácil prepararla, ¿no? Nada más es saber mezclar los ingredientes en el momento adecuado, ¿no? Y de la Ciudad de México, de León, Querétaro, ¿qué es lo que más te gusta de cada uno de ellos? Pues yo creo que de la Ciudad de México el tema de su infraestructura, su cultura, sus museos, hasta la fecha yo creo que es la parte que más uno puede extrañar, ¿no? En León... O sea, la dinámica de una metrópoli, ¿no? Sí. Sí, o sea, siempre hay algo que hacer, pero además de estar en el centro, ver bellas artes y demás museos o demás lugares emblemáticos, pues hay más cosas que hacer allá. Y pues allá nací, ¿no? Entonces, pues pues, ya lo tengo en mi corazón. Claro, claro. En la parte, eres chilanga, de corazón. Sí. En la parte de León, yo creo que también lo disfruté en una época en donde pues todavía no tenía tanto crecimiento, todavía estaba chiquito. Yo creo que llegué ahí como a los 22 años, 23 años. Y pues el que fuera como más tranquilo me gustaba, ¿no? Y pues la verdad es que mis grandes amistades fueron de allá. La vida social, que fue lo que me tocó. Y aquí Querétaro... ¿Y te gustan las guacamayas? Sí. Sí. Las guacamayas. Las guacamayas buenísimas. Platícanos qué es las guacamayas. Bueno, la guacamaya es un bolillo con chicharrón, se le pone cueritos y una salsa de tomate picosísima, que pica. Picosísima. Que bueno, aquí en Querétaro hay unas en Constituyentes, atrás de Plaza La Victoria. Voy a llevar a mi señora porque mi señora también vive en León. No, son una delicia, mira, ya hasta se me antojó. ¿Y aquí en Querétaro? Ay,
Pues yo siempre he dicho que Querétaro es mi Querétaro. Me encanta. Y el lugar que más me gusta de Querétaro son los Arcos. Precioso. Sí. O sea, a veces, ¿por qué? Cuando me tocaba vivir se me hace una historia muy romántica, pero en sí la estructura de los Arcos es muy linda y a veces no tenía que pasar por ahí, esa es una historia culposa, y pasaba por los Arcos. O sea, que me decía mi marido, ¿pero por qué das tanta vuelta? Y yo, porque quiero pasar por los Arcos. A ver, es que los que tenemos la oportunidad de vivir en Querétaro lo normalizamos, ¿no? Normalizamos los Arcos, pero es un acueducto que representa pues el progreso de Querétaro. Sí. O sea, no solo el progreso, sino la realidad de Querétaro. Querétaro es un estado que pues padece de agua y nos lo recuerda todos los días con el acueducto, ¿no? O sea, pero no solo eso, como bien dices, es una historia de amor muy tierna. Bueno, no lo sé, pero una historia de amor. Ay, los que no conozcan la historia de los Arcos, búsquenla. Sí. Es la declaratoria de amor del Marqués de la Villa del Villar del Águila a una monja. Entonces, pues es un amor, esperemos que incomprendido, ¿no? Supongo que incomprendido. Esperemos que haya sido incomprendido. Que es incomprendido. Y era justo lo que te iba a preguntar. Y no correspondido. Sí, exactamente, incomprendido, no correspondido. Y ya cada quien, ¿no? Pero, y o sea, los Arcos es lo que, si alguien viniera a Querétaro y dijera, ay, ¿qué voy a hacer de Querétaro? ¿Qué le recomendarías? Pues bueno, yo le recomendaría todo el tema, el centro. Yo empecé a conocer el centro verdaderamente cuando empecé a trabajar aquí, pues cerquita, ¿no? Sí. En Palacio. Pero pues hay o sea, desde los lugares en donde puedes comprar, yo soy mucho de tema de velas y demás, desde donde puedes encontrar velas, cartitas de decreto y demás, hasta los restaurantes, ¿no? ¿Cuál es la joya escondida para ti? ¿Cuál es así como que dices, este andador es el que me gusta, esta tiendita me encanta? Yo creo que el 5 de mayo, para mí 5 de mayo tiene muchísimas cosas desde, se llama creo que, bueno, sin decir nombres, hay una tienda de velitas en la mera esquina. No, sí dilo para que vaya a promover el comercio local. Según yo se llama Azul Azul. Ajá, de Azul velita, Azul. Azul Azul. En 5 de mayo. Ajá, en 5 de mayo, el Teatrito La Carcajada, claro, ese también, sí. Para mí sería una joya. Y pues todos los restaurancitos que están como alrededor, ¿no? Oye, y de comida queretana, ¿cuál es la que más te gusta? Las enchiladas. Sí, ¿verdad? Ese es así como que es el imperdible, ¿no? Sí. Más bien puntualizar en el tema de la importancia, y justamente voy a los contenidos que hacemos, de la importancia del siempre tener salud mental, ¿no? Claro. Del que si tú te sientes incómodo en algún momento, no lo dejes pasar porque eso va creciendo. El que estemos leyendo, el que tengamos a alguien con quien platicar. Ahorita empezamos, ya tiene tiempo después de la pandemia que todo el mundo empezó a ejercitarse, ¿no? Y ya es una constante en muchas personas. Lo mismo pasa con la parte emocional. Antes ir al psicólogo era un tema de, híjole, no, porque está loco, ¿no? Y ahora realmente ir al psicólogo una vez a la semana o cada 15 días es sumamente importante porque no nos enseñan de chiquitos cómo manejar nuestras emociones y todo el tiempo nos reprimen. No llores, no tengas frío, ahorita no vas a comer. Entonces todo el tiempo nos dicen el no de chiquitos. Y crecemos con esa parte en donde siempre tenemos que estar incómodos con nuestras emociones, pero cuando tú ya vas con un psicólogo y empiezas a leer libros motivacionales o de inteligencia emocional, te van ayudando a ese crecer, porque no nos enseñan cómo comportarnos cuando tenemos cosas complicadas en nuestras vidas, y ahí es cuando una persona puede salir o no. Claro. Siempre nos enseñan a que no llores y a que guardes tus emociones, pero que cuando tú eres consciente de esas emociones y dices, sí la tengo, pero voy a salir adelante porque sí se vale llorar, pero también el cómo lo voy a hacer, justamente ahí está la diferencia, y hay muchas personas en la actualidad sufriendo en silencio y no tienen por qué hacerlo. Es normal que nos sintamos mal, es normal que no tengamos todo planeado, todo en perfecto estado, y es el cómo lo vamos a sacar. Y hay veces que, y aprovechando el espacio o que tocas el tema, hay veces que la depresión, por ejemplo, es una situación química, ni siquiera anímica, ¿no? Sí, el échale ganas. Sí, no, o sea, te está faltando un elemento químico a tu cerebro para que reaccione de manera adecuada, y tiene que ser tratado por un profesional, que es también bien importante, ¿no? Porque muchas veces el que quiere atender su salud mental, pues va y le pregunta a Vanidades, hace el test de Vanidades. Bueno, Vanidades es una revista que ya no existe, era una revista de señoras que te ayudaba, ¿no? Entonces hoy es buscar un profesional. Hay muchos canales de ayuda emocional. Virginia nos lo platicaba en el primer episodio de este podcast, los canales que el gobierno del Estado está poniendo para ayudar a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, a los adultos mayores, porque los problemas emocionales tenemos todos, y la salud emocional
pasa por todos y no está mal sentirse mal, ¿no? Al contrario, hay que buscar esa ayuda porque existen los canales, ¿no? Sí, y leer mucho y pasar más tiempo en familia, con nuestros seres queridos, todo eso nos acerca a tener una mejor salud mental, ¿no? ¿Tu contenido lo subes en Instagram? Sí, estoy en Instagram como Lau Aguilar, en TikTok y en Facebook. Bueno, para que la busquen. La verdad es contenido muy amable, muy agradable, muy ligero de consumir, que luego también es importante, sí. Sobre todo para las redes sociales. No dura mucho porque luego también sí, es rápido, no es rápido y al grano, es a lo que quiero llegar, es rápido al grano y que genera y lo importante es que genera beneficio, ¿no? Yo creo que todo el contenido que se genere sí, debe tener un objetivo para qué. Y, por ejemplo, este podcast lo que busca es resaltar quién ha sido marcado o marcado por Querétaro. Y gracias, Lau, porque lo que haces desde la jefatura de gabinete es como el viento, no se ve, pero se siente. Y es algo que va a ser en beneficio de los ciudadanos. Todo está siendo para beneficio de los ciudadanos, ¿no? Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Lau. Ahora sí les voy a dar su taza, que luego se me olvida. Hago entrega. Gracias. Estás de marcados. Gracias, Lau. Este fue otro episodio de Marcados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos pendientes. Síganos en redes sociales y suscríbanse. Nunca lo había dicho. Suscríbanse al podcast. Muchas gracias. Muy buen día. Bye.